Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Salcedo, soy el director de gestión humana de la Clínica Bonahona Prevenir. Somos una institución de tercer y cuarto nivel de complejidad que estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, miembros de la OES y miembros de Plaintree desde este año 2025, orgullosos de ser parte de esta comunidad. Y hoy tengo el placer de presentar la siguiente experiencia que se ha denominado Ruta Clínica Digital para la reducción sostenida del LDL en pacientes de alto riesgo. Experiencia que pertenece a la institución Angiografía de Occidente de la ciudad de Cali. Nuestra conferencista invitada es la jefe Gina Lisset Ulavari. Ella es coordinadora de la Central de Especialistas y líder de los programas de falla cardíaca y enfermedad coronaria de dicha institución. Gina es enfermera profesional, especialista en gerencia de servicios de salud, con más de 7 años de experiencia en la coordinación de consulta externa especializada, cirugía y programas de promoción y prevención en la salud. Ha liderado exitosamente procesos de gestión de riesgo cardiovascular, logrando avances significativos en la eficiencia, calidad y resultados en salud. Se destaca por su gestión en el fortalecimiento del programa de falla cardíaca, ampliando la cobertura, mejorando el seguimiento y la educación a pacientes, lo que tradujo en un incremento del 56% en la adherencia terapéutica y una reducción del 47% en las hospitalizaciones y las intervenciones. Además, lideró la estructuración del programa de anticoagulación y creación de la ruta clínica digital para el seguimiento de LDL en pacientes post-infarto agudo de miocardio con muy alto riesgo cardiovascular, alcanzando mejoras sustanciales en la adherencia, cumplimiento de metas terapéuticas y disminución de eventos adversos, hospitalizaciones y reintervenciones. Cuenta adicionalmente con una experiencia en auditoría de cuentas médicas, procesos de habilitación y acreditación en salud, manejo de indicadores, programa de información comunitaria. Se caracteriza por su liderazgo, enfoque estratégico, capacidad organizativa y orientación a resultados, contribuyendo así a la excelencia en la atención en salud. Bienvenida, Gina, a tu presentación. Muchísimas gracias por esa introducción, Dios mío. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué rico tenerlos por acá en este año. Y bueno, como ya lo mencionó Alexander, mi nombre es Gina Ulavari. Soy enfermera de profesión. Mi casa es Angiografía de Occidente, ¿sí? Es una empresa, una IPS especializada en todo el tema neurocardiovascular. Y quiero compartirles hoy un resultado que tuvimos producto de una experiencia institucional bajo el liderazgo de un equipo multidisciplinario. Esto es muy importante, ahorita lo van a ver por qué, ¿sí? Que nos llevó a la creación e implementación de una ruta clínica digital para la reducción sostenida del LDL en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Para iniciar, ok, muchas gracias. Recordar, no da. Ay. Bueno, mi contenido básicamente es la introducción, objetivos, la metodología, resultados, discusión y pues las conclusiones finales. Para iniciar, recordarles que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en nuestro país, con casi el 32% de los casos, y que dentro de este grupo la cardiopatía isquémica se lleva la mayoría de casos con el 45%, que no es más que una obstrucción o la consecuencia más bien de una obstrucción progresiva de las arterias coronarias, producto de esa adhesión de grasa o de colesterol en estos grandes vasos. Y es ahí donde la dislipidemia juega un papel fundamental, sobre todo el aumento del colesterol LDL, porque es o el colesterol malo, el que finalmente va a formar esa placa de ateroma que se va a adherir a estos vasos, ¿sí? Y que va a tener como consecuencia no solamente el infarto agudo de miocardio, sino también incluso la muerte súbita en nuestros pacientes. La literatura nos dice que entre más altos están los niveles de LDL en los pacientes con una enfermedad de pronto como hipertensión, diabetes, etcétera, pues más es el riesgo de que se pueda presentar un evento cardiovascular.
Y es ahí donde la dislipidemia juega un papel importante, ¿cierto? El poder controlarla y tratarla. Lo más importante de estos datos es que la dislipidemia es uno de los factores de riesgo principales y adivinen qué, modificables en nuestros pacientes, ¿cierto? Y eso nos abre una ventana gigante al momento de hacer el control y el seguimiento de estos pacientes. La literatura nos ha demostrado que un control estricto, una educación estandarizada e individualizada en nuestros pacientes logra resultados significativos, no solamente en la adherencia que tienen los pacientes al medicamento o al tratamiento farmacológico y no farmacológico como cambios en estilos de vida, sino también a lograr alcanzar esas metas que nos propone las diferentes guías de atención en los pacientes. No, definitivamente no funciona. Bueno, en angiografía, quiero mostrarles algunos datos nacionales con relación a la dislipidemia, según la cuenta de alto costo del 2023, donde nos dice que la prevalencia nacional de la dislipidemia es del 40.5% en los adultos entre 18 y 69 años, y que de eso solamente el 15% están diagnosticados y en tratamiento. La mayor prevalencia está en nosotras las mujeres, nos llevamos el 44% de los casos, y el impacto en cuanto a enfermedad cardiovascular vemos que representa el 60% de los infartos, es decir, el 60% está asociado a pacientes que tienen dislipidemia mal controlada. En cuanto a las metas terapéuticas, vemos cómo en LDL mayor de 60 miligramos por decilitro triplica el riesgo de enfermedad coronaria, y que esto solamente el 29% de los pacientes tratados logran metas menores de 70 miligramos por decilitro, y estamos hablando de pacientes de alto riesgo, cuando el consenso colombiano nos dice que esa meta debería estar aún por debajo del 55 miligramos por decilitro, pues ni siquiera llegamos a completar una cobertura de 70 miligramos por decilitro en estos pacientes. Cuando hablamos de la adherencia al tratamiento, vemos otra brecha significativa, y es que la adherencia al tratamiento se encuentra en nuestro país entre el 40 y el 60%. Unos datos un poco preocupantes. Lo que hicimos fue mirar entonces qué pasaba a nivel internacional. Seremos nosotros... ¿Sí? Bueno, perfecto, muchas gracias. Los únicos que tenemos estas problemáticas, y nos encontramos como en Europa la meta del LDL solamente la alcanza al menos del 20% de los pacientes con diagnóstico confirmado, y que la adherencia solamente está entre el 50 y el 60% de los pacientes. Cuando miramos Latinoamérica, solamente entre un 15 y un 30% logra estas metas, y la adherencia se encuentra entre el 40 y el 50%. En Estados Unidos, entre el 24 y el 27% logran alcanzar la meta terapéutica. Estamos hablando, les recuerdo, de pacientes de alto riesgo, y la adherencia está en un promedio del 60%. Entonces tienen la misma problemática que nosotros. La resumimos en nuestra institución básicamente en dos aspectos. El primero, lograr alcanzar metas de LDL según lo que nos dice el consenso colombiano para los pacientes de muy alto riesgo, y lo segundo, pues mejorar la adherencia terapéutica de nuestros pacientes. Sabemos que casi que uno es consecuencia del otro. Es así como nos fuimos a la literatura y comenzamos entonces a revisar, bueno, qué estrategias han funcionado en otras instituciones, qué dice la literatura referente a cómo podemos nosotros como institución impactar estos dos indicadores, estos dos aspectos de esta población. Y bueno, como ustedes ven, hay muchísimos estudios. Me centro en dos estudios importantes sobre el estudio Eureka que se hizo en Europa y Latinoamérica, y descubrimos que ellos que utilizaban un esquema farmacológico parecido al que estábamos utilizando con nuestros pacientes, que es básicamente el de primera línea, estatinas más con o sin ezetimibe, lograron mejorar la adherencia y las metas de sus pacientes, incorporando una ruta estandarizada con un equipo multidisciplinario, donde el paciente no solamente iba a una consulta tradicional, yo le llamo consulta tradicional a la consulta que hace el cardiólogo o el médico general por allá aislada, y que el paciente va y luego
vuelve a los 3 meses o a los 6 meses y durante esos 3 o 6 meses nadie sabe qué pasó con el paciente hasta que volvió, y si volvió, ¿cierto? Descompensado, sin tomarse los medicamentos, que los había suspendido porque le dolió aquí, porque le dio una cosa u otra. Entonces ellos dijeron, no, eso no puede seguir siendo así, necesitamos integrar más disciplinas que también puedan estar, ¿cierto?, en esa ruta de atención del paciente y garantizar que el paciente realmente logre lo que nosotros necesitamos que logre. Mejoraron no solamente el tema de las metas, sino también la adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico, que a veces es como una brecha importante. Y el ELIPID, no sé si está bueno, ese también es importante porque logra empezar a implementar, además de lo que ya les mencioné, todo el tema de tecnologías en salud, ¿sí? ¿Cómo usamos la tecnología en salud? Esas alertas digitales para garantizar que los pacientes logren metas terapéuticas, logren adherencia y finalmente vieron cómo implementando estas estrategias los pacientes consiguieron ambos objetivos. Así que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en nuestra institución, ¿cierto? Y empezamos entonces a implementar los siguientes objetivos. El primero era implementar una ruta clínica estructurada con enfoque multidisciplinario, educativo. Es muy importante el tema de la educación, como lo mostraron casi todos los estudios que les mostré, y tecnológico en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que impacte los niveles de LDL, la adherencia al tratamiento y los resultados en salud cardiovascular. Y para lograrlo, queríamos primero alcanzar niveles de colesterol LDL menor de 55 en al menos el 30% de nuestros pacientes. Nos pusimos esta meta porque habíamos visto que en el Europe Sync lo que hicieron fue alcanzar, lo máximo que ellos alcanzaron fue un 25%, en el lipid más o menos el 27% y nosotros quisimos ir un poquito más allá y dijimos vamos a ponernos una meta del 30% a ver cómo nos va. Y que el periodo fuera en 12 meses de seguimiento, esa fue como la fecha de corte. Lo segundo fue incrementar la adherencia, que como les mencioné ahorita era otra de las problemáticas que teníamos en nuestra población, al tratamiento farmacológico, pero también al tratamiento no farmacológico, es decir, estilos de vida saludable en estos pacientes, mediante una educación estructurada y seguimiento mensual con instrumentos validados. Y finalmente, poder documentar la ocurrencia de eventos cardiovasculares, es decir, mirar qué pasaba en el tiempo con las hospitalizaciones, la mortalidad, el reinfarto, en un plazo de 1 año mediante la implementación pues, de esta ruta. Les voy a contar a continuación entonces cómo fue el paso a paso de nuestros pacientes desde la selección, qué criterios tuvimos en consideración, ¿sí? Y cuáles fueron finalmente los resultados que obtuvimos con la aplicación de esta ruta. Lo primero fue la identificación y criterios de ingreso. Entonces teníamos pacientes tenían que ser pacientes que tuvieran un antecedente de enfermedad arteriosclerótica establecida, pacientes que habían sido llevados, habían tenido un infarto reciente, el segundo criterio. Lo tercero era que eran pacientes que habían sido llevados a nuestras unidades de hemodinamia por algún tipo de apoyo diagnóstico terapéutico como cateterismo, como una angioplastia, etcétera, que eso los clasifica automáticamente como pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, pero además revisamos que fuesen pacientes que tuviesen diabetes, hipertensión y o enfermedad renal. O sea, queríamos los que estuvieran más complicados, ¿sí? Los que éramos definitivamente, si hacemos una intervención en estos pacientes, vamos a notar un cambio significativo. Los que más carga o comorbilidades tuviesen, pues esto fue los que seleccionamos. Y nos salieron un total de 90 pacientes, ¿listo? Entonces 90 pacientes, es esa muestra que teníamos para trabajar y incluimos, en esta ruta. Después de hacer esa clasificación de esos pacientes, sacar esos 90 pacientes que cumplían con estos criterios, hicimos un registro de integración al sistema clínico, ¿sí? En ese sistema clínico, que era el que finalmente nos iba a permitir garantizar la trazabilidad, generar las alertas, las tareas, los indicadores y demás, el primer paso fue crear una ficha del paciente. Esta ficha la creábamos en un PRM que contaba con unas categorías. La primera categoría era toda la información básica del paciente y aquí es muy importante, para nosotros fue muy importante identificar el perfil tecnológico de nuestros pacientes, es decir, ese paciente se le hace más fácil comunicarse por WhatsApp, por correo o por llamada.
A veces unificamos la forma de acercarnos a nuestros pacientes en nuestras unidades de comunicación, en nuestro call center, agendamiento, y no garantizamos que realmente sea una herramienta que el paciente maneje. Entonces creamos un perfil tecnológico. También tenía un apartado clínico donde colocábamos toda la información del paciente relacionada con sus enfermedades. Si era hipertenso, hace cuánto, si era diabético, hace cuánto venía con enfermedad arteriosclerótica, hace cuánto había tenido su último infarto, cuándo le habían hecho la última intervención. Todo eso lo daba el sistema. Y eso era muy importante porque, como les digo, finalmente el sistema mismo se encargaba no solamente de crear esta ficha, sino de arrastrar esa información para luego irla a consolidar y darnos a nosotros los indicadores que nosotros necesitábamos o la información que necesitábamos sacar. Así que el primer paso, que era crear esa ficha de ese paciente, pues definitivamente fue, digamos, como una pieza clave en el desarrollo de toda la ruta. Aquí les traje un video más o menos que muestra cómo era la integración de ese paciente desde que lo creábamos y todo lo que este sistema nos generaba a nosotros en cuanto a alertas y demás, que lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, para que ustedes puedan conocer cómo era el sistema que manejábamos. Forma que organiza toda la información del paciente en un solo lugar, permitiendo trazabilidad, gestión precisa y oportuna, todo en tiempo real. En la pantalla inicial, el gestor tiene una visión general de la gestión del paciente, visualizando las tareas pendientes que requieren mayor atención según su prioridad. Nuestro PRM ofrece módulos parametrizables que permiten adaptar los campos a las necesidades específicas de cada ruta y cliente. Además, ofrecemos alertas en tiempo real configurables según el proceso y control deseado en la ruta de atención, como etiquetas, correos, tareas automáticas o funcionalidades basadas en criterios específicos. Para iniciar, buscamos el paciente con número de documento o nombre. Al ingresar a la ficha del paciente, la información se encuentra organizada en secciones que facilitan su comprensión para una gestión más efectiva. Se incluyen los datos básicos, el perfil tecnológico, información clínica crítica y fechas relevantes definidas según los requerimientos de cada ruta de atención. Por ejemplo, se visualiza la fecha de intervención quirúrgica, citas médicas, inicio de tratamiento y resultados de exámenes clave como el LDL. En el panel derecho se encuentran las tareas asociadas al paciente, donde es posible llevar la trazabilidad de las acciones realizadas, consultas, exámenes, remisiones, medicamentos prescritos, entre otros. Toda la información del PRM se consolida en nuestros tableros de visualización, facilitando el seguimiento de la cohorte mediante indicadores clave. Con gráficos de torta, barras, líneas de tendencia y filtros, analizamos resultados clínicos y la caracterización de la población. Así, los tableros se convierten en una herramienta estratégica para monitorear avances y tomar decisiones basadas en datos. Con el PRM nos acercamos genuinamente al paciente, comunicándonos a través de su... Bueno, ahí les mostré un poquito cómo funcionaba toda la sistematización de estos datos. Luego pasábamos a hacer la evaluación inicial y el plan terapéutico. Entonces, una vez teníamos la ficha del paciente, el siguiente paso es que el paciente pasara a una consulta médica, ¿sí? Esta primera consulta la hace un médico líder, ¿sí? Que ha sido entrenado en el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular, específicamente con alteraciones de dislipidemia. Este médico iniciaba, pues, hace una evaluación global del paciente, hace un inicio en cuanto a medicamentos del paciente y establece unas remisiones a trabajo social, psicología, nutrición. Estas tres, digámoslo así, disciplinas eran, digámoslo así, sí o sí se tenían que enviar, ¿sí? De primera línea. Y cuando ya pasaba con el trabajador social, con el psicólogo, con el nutricionista, ellos ya evaluaban la necesidad de la periodicidad en cuanto el paciente debería de pasar. Y también pasaba con el cardiólogo. Importante también aquí, pues todo el trabajo que hace enfermería. Sale el paciente de la consulta con el médico líder, el cardiólogo, el trabajador social, el nutricionista, y siempre pasaba con enfermería. Enfermería era el encargado de ingresar a la plataforma que les acabo de mostrar, el PRM, ¿sí? Verificar la información de la ficha del paciente y crear esas tareas que finalmente se iban a volver esas alertas automatizadas que iban a permitir que el seguimiento fuese continuo. Entonces, si le mandaron a nutrición, el enfermero creaba la tarea de nutrición y el tiempo establecido para cumplir esa tarea. Esto le permitía al enfermero tener una trazabilidad de ese paciente y el mismo sistema le avisaba, hey, este paciente
perdió la cita de nutrición, hay que reprogramársela. Este paciente en la consulta con el médico marcó que no se está tomando la estatina, hay que hacerle educación en fármacos, ¿sí? Entonces, eso nos permitió que la educación, incluso que lo va a profundizar ahorita, no fuera una educación estandarizada para todos, sino que nos permitió garantizar individualización en la educación desde el rol que hace enfermería. Además, el enfermero también hacía la medición de la adherencia, ¿sí? Hacía la aplicación de la escala de Morinsky, dejaba todos los datos registrados en esta plataforma y cuando daba un valor de baja adherencia, pues inmediatamente generaba una alerta que le decía al enfermero, oye, hay que reforzar en este punto. Y eso era lo que él finalmente iba a hacer. Todo esto optimizando ese recurso. Realmente en mi institución no tengo un recurso muy amplio, pero el haber aplicado esta ruta me permitió que esos pocos que tengo los pueda optimizar en cosas que realmente el paciente necesita. Y creo que ese es un desafío que tenemos, que ahorita lo vamos a mirar. Lo siguiente fue el monitoreo continuo, básicamente lo que les estoy diciendo. Todas esas tareas se convertían en alertas de seguimiento para gestión para enfermería, pero no solamente para enfermería, sino también para el médico, para el nutricionista, para el especialista. Tenemos un cardiólogo que es el que nos estaba apoyando en todo este proceso y él también lograba hacer esa identificación de esos riesgos, de baja adherencia, de no lograr esas metas terapéuticas y lograr hacer un cambio, ya sea en el tratamiento del paciente o me decía, jefe, aquí estoy revisando una alerta que dice que ese paciente se toma el medicamento de vez en cuando, hay que comenzar a profundizar en qué está pasando allí. Todos podíamos ver esas alertas, todo el equipo podía ver esas alertas y podríamos aportar nuestro granito de arena para garantizar que esos pacientes lograran las metas que nosotros queríamos. Les muestro aquí un paciente que llega a la consulta, una paciente pasa con el médico, pasa luego con el enfermero, garantizando siempre eso. O sea, para nosotros era muy importante que cada que el paciente tocara nuestra institución para una consulta con el médico que fuese, llegara al área de enfermería. Porque a veces, sí es cierto, llamamos al paciente, le hacemos un seguimiento telefónico, enfermería lo hace, sé que somos líderes en eso, pero aprovechar esos momentos de valor cuando el paciente está en la institución para que enfermería pueda intervenir es de verdad bastante significativo. A veces por una llamada el tiempo no da, el paciente está en otras cosas y no presta la atención suficiente, pero al tener al paciente allí presencial, aprovechar, vino una consulta con nutrición y el paciente se va grabando, digamos, la ruta, entonces él siempre sale de la consulta de nutrición, se va para enfermería. Enfermería nos volvemos como los confidentes del paciente, ¿sí? Y vemos que al utilizar estas herramientas tecnológicas nos da el tiempo. Nos da el tiempo para poder indagar en lo que el paciente necesita y yo creo que eso es lo que nuestros sistemas deberían de apuntar también. Sí, a ver cómo optimizamos ese recurso de enfermería que es tan importante en nuestras instituciones, pero que a veces están con un montón de tareas, con ese Excel de 100 casillas y un montón de pacientes que no garantizan una continuidad real. Y cómo podemos utilizar estas herramientas para que el personal logre enfocarse en cosas mucho más humanas, ¿cierto? Como por ejemplo sentarse con el paciente y decirle, ¿usted por qué aquí me marcó que usted no está tomando el medicamento? ¿Qué pasó? ¿No se lo dio la farmacia? Definitivamente usted no ha entendido qué enfermedad tiene, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales el paciente no se toma el medicamento. ¿Listo? Entonces esa continuidad por enfermería es importante. En la educación y la evaluación de la adherencia, el enfermero hace la presentación del programa, le explica al paciente de qué se trata, ¿sí? Esa dislipidemia. ¿Qué es una dislipidemia? De pronto muchos de nosotros sabemos porque fuimos a la universidad, porque trabajamos con esto, pero el paciente no entiende muchas veces eso, ¿sí? No entiende a veces el concepto de infarto, no entiende a veces el concepto de hipertensión, de diabetes. Y tenemos un montón de pacientes en nuestras instituciones que desconocen qué tienen. Y si un paciente no sabe qué tiene, ¿por qué se tiene que tomar ese medicamento? Él no entiende, pero yo no siento nada, a mí ni me duele la cabeza, ¿cierto? Ellos me dicen, ¿yo para qué me voy a tomar ese medicamento que además, mejor dicho, me seca la boca, me hace un montón de cosas? Pero el poder profundizar en la presentación del seguimiento, la presentación de la ruta y explicarle al paciente por qué debe tomarse ese medicamento, por qué debe cambiar estilos de vida saludables es importante. Y toda la literatura apunta a eso. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El tiempo, ¿cierto? ¿En qué tiempo yo cojo al paciente y le explico todo ese poco de cosas? Bueno,
La sistematización y la digitalización de los procesos permiten que el tiempo sea optimizado para garantizar ese tipo de cobertura con el paciente. El sistema de monitoreo, entonces el enfermero se metía diariamente y lo más interesante de este sistema es que le mostraba el listado de lo que tenía que hacer casi que por día. Entonces le decía, hoy estos pacientes tenían que pasar por nutrición, verifique si pasaron. El enfermero ya ingresaba y tenía claro lo que iba a hacer ese día y a qué pacientes iba a revisar ese día. Lo que es diferente a las estrategias que utilizamos de pronto en muchas instituciones de lo que les decía ahorita en la tabla de Excel, donde no sabemos este paciente tenía que pasar hoy, pero metí mal el dedo y puse la fecha que no era, etcétera, etcétera. Sino que día a día ellos ya tenían un plan de trabajo definido de lo que tenían que hacer con cada uno de esos pacientes y eso les permitía ser más ágiles en la gestión que tenían que hacer con cada uno de ellos. La intervención basada en el riesgo identificado, y aquí es muy importante lo que les mencionaba al inicio del equipo multidisciplinario, interdisciplinario, bueno, como lo queramos llamar, básicamente el poder trabajar con otras disciplinas, el poder tener otras visiones de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente es fundamental, pero a veces fallamos es en la integralidad de la información. Entonces, el paciente pasó con el nutricionista y le dijo al nutricionista algo que no le había dicho a enfermería, ¿cierto? O que no le había dicho al cardiólogo. Y enfermería se quedó sin saber esa información porque no hubo cómo se integrara, ¿sí? En este caso, este sistema nos permite eso, que cuando tenga la consulta con el nutricionista en tiempo real pueda gestionar todo lo que pasa en esa consulta y dejarlo en estos sistemas de seguimiento. Y que cuando el enfermero allá en el piso 11, quinto, no sé cómo funcionan sus instituciones, abra la ficha de ese paciente, pueda ver allí, este paciente estuvo ayer con la nutricionista y la nutricionista puso una alerta aquí porque el paciente manifestó esto. Y podemos hacer nosotros una gestión. Realmente eso es importante. La evaluación mensual de riesgo clínico operativo, y aquí me meto un poquitico en el tema administrativo, que es básicamente lo que yo hago en esta ruta, y es toda la gestión de los indicadores, toda esta información que inicialmente vimos que esta ficha nos presentaba, que este sistema nos permitía recolectar, pues me va a mostrar unos indicadores de resultados, ¿sí? Que me voy a concentrar en los de resultados ahorita, pues para que ustedes puedan conocer qué pasó con estos pacientes, pero que los podemos configurar, como ustedes vieron inicialmente, para lo que necesitemos saber. A nosotros nos pasó algo muy interesante y es que inicialmente queríamos solo resultados, o sea, pensamos solo en resultados clínicos. Dijimos, y cuando ustedes miran mis objetivos es muy resultados clínicos, ¿sí? Que el paciente reduzca todo el tema de logre metas terapéuticas, mejore la adherencia, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta de que no solamente impactamos clínicamente al paciente, sino que mi servicio se volvió más productivo, ¿sí? Les voy a hablar un poquito referente a los resultados. En esos 12 meses, 90 pacientes, la edad promedio era 64 años. ¿Qué logramos con esos pacientes? Logramos que el 34,4% lograran metas de LDL menor al 55 miligramos por decilitro. La media de LDL con la cual ingresaron estos pacientes fue un promedio de 124, habían pacientes con un LDL mucho más alto que eso, pero finalizamos con una media de LDL de 58. ¿Listo? En cuanto a la adherencia inicial de estos pacientes era del 30,9% y logramos mejorarla llegando a un 89,9%, casi 60 puntos porcentuales mejoramos esa adherencia. Durante esos 12 meses de seguimiento estrecho, de implementación de estas técnicas digitales, de poder optimizar mi personal para que lograra mejorar la educación que le hacía al paciente, no tuvimos eventos cardiovasculares, infartos, ¿sí? La tasa de hospitalización fue cero, es decir, ninguno de esos 90 pacientes se nos hospitalizó por causas relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Y ninguno de esos 90 pacientes se nos murió por causas relacionadas con su enfermedad cardiovascular. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros logremos unir, como nos lo dicen muchos estudios, no solamente la consulta médica, la terapia farmacológica, que es supremamente importante, ¿sí? Los estilos de vida,
que ya sabemos y están documentados, que también son supremamente importantes, sino que todavía hay un camino impresionante por recorrer en cuanto a las tecnologías en salud. Y en cómo, yo creo que es un mensaje grande que nos queda de la OES y es cómo podemos optimizar no solamente los resultados clínicos, sino también operativos, cuando logramos adherir estas tecnologías a nuestros sistemas, a nuestros pacientes. Nosotros lo hicimos en LDL, pero hay muchos estudios que ahorita lo están haciendo con pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, incluso con enfermedades de salud pública como VIH y tuberculosis, y es increíble lo que están logrando adheriendo la tecnología en salud a ese tratamiento de esos pacientes. El impacto clínico y operativo ya se los mencioné, el modelo es replicable, claro que sí, pues obviamente por tiempo no me puedo extender mucho, pero sí lo pueden hacer en muchos centros y como les dije, lo están haciendo no solamente con con dislipidemia, sino con otras muchas patologías. Y lo que queremos ahorita es, como les dije, nos centramos mucho en los resultados clínicos, pero lo que espera mi institución es ver cómo a través de esto logramos también la productividad de nuestro recurso humano y es lo que queremos también apuntar. Y bueno, yo creo que la conclusión final es básicamente, es importante reconocer que todo lo que en nuestras instituciones hemos venido desarrollando ha sido importante para lograr avanzar con nuestros pacientes. Pero es muy bueno, yo creo que aún mejor, cuando logramos adherir a estas rutas que ya conocemos, a este tipo de manejo que venimos haciendo, poder sentarnos y pensar o repensarnos cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que nos pasó. Un día nos sentamos con todos y dijimos, bueno, estos pacientes no tienen una buena adherencia, no podemos decirnos mentiras, no podemos seguir trabajando por trabajar porque tenemos contratos y hay que hacerlo, no, sino que hay que hacer algo más. Estamos trabajando con vidas y no puede ser que tengamos siempre los mismos resultados y nos conformemos con esos resultados. No hay que conformarse con los resultados cuando los resultados no son los que nosotros queremos. Tenemos que pensar formas de hacerlo. Y esta fue una estrategia que a nosotros nos funcionó y que estoy segura, porque los mostré al inicio, muchos estudios también la han hecho. Si ustedes lo replican en sus instituciones, seguramente también les van a dar unos resultados importantes, no solamente en salud, sino también en productividad. Muchas gracias.